mujer, o sea, aparezco en segundo lugar, es correcto, porque Jaime Cárdenas es muy hiperactivo y le entró lo hiperactivo más en el segundo año. Entonces me gana como por 30 intervenciones. El primer año yo le gané como por 30, ahora él está arriba como por 30 intervenciones y habla de 110. Le dije, no hombre, tengo 300 intervenciones reconocidas y me están pirateando como 30, ¿no? Porque tengo como 330 y a Jaime Cárdenas le están reconociendo como 320, tiene como 360, una cosa así. En fin, me llamó la atención por el dato aquí que habla de 240 años. En fin, pequeño breviario cultural para entrar en materia, que es pues no solo el asunto de las reformas, que cómo dan guerra en los medios con las reformas que necesita el país. Esos diputados holgazanes que no sacan las reformas que necesita el país, como si la Cámara de Diputados votara todas las necedades que manda Calderón y entonces ya el país se transformaría, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si la Cámara de Diputados cometiera el despropósito de votar la Ley de Seguridad Nacional, acabaría la violencia como la que hoy le costó la vida a 11 personas en un casino en Monterrey, 40 están atrapadas en un incendio en el mismo casino. Si aprobamos la Ley de Seguridad Nacional, ya eso no va a pasar. Ya no va a haber asesinatos de civiles en retenes militares, ya no va a haber asesinatos de niños en retenes militares, ya no va a haber ejecuciones de jóvenes en el norte del país, ya no va a estar campeando el crimen a sus anchas en el territorio nacional. La respuesta es no. No va a cambiar absolutamente nada. Al contrario, empeoraría. Porque si nosotros aprobamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, lo único que haríamos sería decir que lo que está haciendo Calderón es correcto y que deben profundizar en la línea de militarización y de tener ensangrentado el territorio nacional. La Ley de Seguridad Nacional pretende suspender derechos y garantías constitucionales donde quieran, el tiempo que quieran, bajo las condiciones que quieran. Y quien me diga que eso ya sucede en el territorio nacional se equivoca. Desde la Segunda Guerra Mundial no se suspenden derechos y garantías en México. Nuestra ley prevé, la Constitución, que puedan suspenderse derechos y garantías constitucionales. El artículo 29, así es que es falso que no está reglamentado el uso del ejército, está perfectamente claro, perfectamente claro. El artículo 29 constitucional dice que solo se pueden suspender derechos y garantías constitucionales a petición del presidente de la República, en este caso de quien usurpa la presidencia, firmado por todo su gabinete. Si uno solo del gabinete Calderón no firma la solicitud de suspensión de derechos, no la puede presentar al Congreso. Y una vez presentada al Congreso, el Congreso decide si otorga o no la suspensión de derechos y garantías. Y el Congreso somos los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras. En una sesión especial para saber las razones de cara a la nación de por qué quiere suspender derechos Calderón, en dónde los quiere suspender, en qué medida los quiere suspender, por qué razones los quiere suspender y qué mecanismos va a utilizar en ese o esos lugares donde piense hacer. Imagínense, parece que no va a salir el término esa, quisieran quitar el fuero de los legisladores para podernos acusar de lo que les diera la gana a los opositores y meternos a la cárcel sin mayor problema, pero el fuero lo que protege es que no te inventen delitos, no te da impunidad, te obliga al poder a acudir a la Cámara a decir de qué se acusa al diputado, la diputada, al senador, a la senadora, y de cara a la nación se entera si es cierto que cometiste un ilícito o no. Les recuerdo el caso de Andrés Manuel, que si no hubiera existido el fuero lo hubieran metido a la cárcel muertos de la risa, y con las campañas que hacen hubieran inventado que había violado un amparo que tenía que pagar por su irresponsabilidad y lo hubieran sacado de la carrera presidencial muertos de la risa. Más sucede con el Congreso, donde la oposición tiene que ser oposición y le dice cosas durísimas al poder en turno. Y aquí en México quieren que la oposición seamos tapete del poder. Bueno, pues habrá quien es tapete, pero nosotros nos negamos a ser tapetes y mucho menos tapetes de Calderón. Entonces, salvo de la aparente digresión y de igual manera, suspender derechos no es lo mismo que como quieren en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, Calderón diga suspendo derechos
en Juárez, en Monterrey, en Michoacán, en Guerrero, en el Distrito Federal, donde quiera, publique ayer un periódico de Quinta que suspendió derechos y haga el uso del ejército, a que vaya al Congreso la petición y en el Congreso se discuta. A ver, Calderón quiere suspender derechos en el centro de la Ciudad de México porque dice que el ESME es un problema de seguridad interior y lo quiere desalojar en la noche del 15 de septiembre. Está clarito de qué se trata. Está perfectamente delimitado y el Congreso tiene la responsabilidad de decir sí, usa el ejército para sacar al ESME del Zócalo, o decir, oye, no, están en el ejercicio de sus derechos, no ponen en riesgo ninguna seguridad, no tienes por qué utilizar el ejército. Pero peor, digamos que no les ve, digamos que Monterrey, después de lo que pasó hoy, que diga quiero suspender derechos en Monterrey, toque de queda, allanamientos de casas, detenciones sin orden judicial, retenciones más allá del plazo constitucional. ¿En dónde? ¿En qué colonias? ¿Por qué razón? ¿Bajo qué argumentos? En todo Monterrey. Todos los ciudadanos de Monterrey son delincuentes, hasta en tanto demuestren lo contrario. Todos son presuntos miembros del crimen organizado. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? O sea, que puedan llegar y allanar casas. Hoy fueron un grupo de familiares de 150 policías de Pachuca que los tienen desde hace 2 años acusados de pertenecer al crimen organizado, llegaron a las casas sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento, tiraron las puertas, arrearon con todos, se llevaron a los policías y son 2 años que no les dictan sentencia. Y todavía no se aprueba la Ley de Seguridad Nacional. Si se aprueba la Ley de Seguridad Nacional, pueden hacer lo que quieran, con quien quieran. Y es pura mentira, puro meterle miedo a la gente. No estoy diciendo que sea mentira a los muertos, pero a ver, vámonos explicando cuando digo que es mentira. Ponen un retén militar aquí afuera de esta calle. Si ustedes fueran narcotraficantes, pasarían la droga por aquí, por esta calle. Si fueran traficantes de armas, pasarían la droga por ahí. O por la avenida Miramontes, donde estuviera el retén militar. Pues ni que fuera uno bobo, ¿verdad? Por supuesto que no pasaría uno por ahí. ¿No? Exacto. Tú ves el alcoholímetro y dices, ay, caray, ¿no? Y saca la vuelta a los que toman. ¿No? Pues imagínense si fueran narcotraficantes o traficantes de armas. O pasas y pasas arreglado. Es pura simulación esos retenes. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Y lo peor es que cada vez hacen más atropellos. Yo les digo que al rato a los hombres les van a hacer los análisis de la próstata en los retenes militares. Sí, se hacen lo que les da la gana, revisan lo que quieran. El artículo 16 constitucional dice, nadie puede ser molestado. Molestado es la palabra que utiliza. En su domicilio, papeles, persona o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy en mi auto y me paran en un retén, sí, ¿cómo está? Buenas tardes, lo voy a revisar sobre mi cadáver. Enséñame la orden para que revises mi auto de una autoridad judicial. Enséñame la orden para que revises mi persona. ¿Cuál es la razón que fundamente que me quiera revisar? Es que el presidente nos mandó, si es usurpa la presidencia, pero enséñame el documento de Calderón donde diga que vas a revisar mi auto, placas tal, color tal, a nombre de tal persona. Enséñamelo. Pues no lo traigo porque no existe. Si no puedes revisar, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero es ilegal la revisión. Y la gente se deja revisar. ¿No? Esto que estuvo haciendo Marcelo del Comando 1, bajando de los microbuses a la gente y cachándolos como si fueran delincuentes. Ahora resulta que los narcotraficantes viajan en microbús. Ahora resulta que los traficantes de armas viajan en microbús. O sea, tampoco eso está bien. Pues claro que es ilegal. Claro que es ilegal. Se agarrarían a rateríos de quinta, si acaso, que no son los que tienen de cabeza la seguridad del país y que no tienen por qué tratar a todos los ciudadanos como presuntos delincuentes. Porque además la ley lo prohíbe. Justo es lo que estoy diciendo. Ya va avanzando ese pensamiento, pero particularmente graves en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional el hecho quieren permitir el espionaje de las comunicaciones y montones de cosas.
Pero particularmente grave es que hay una parte donde dice que pueden usar el ejército para conflictos laborales, para conflictos políticos, para conflictos sociales, para conflictos electorales. Eso sería gravísimo, gravísimo. A la gente se le olvida que eso ya ha pasado en nuestro país, y no hace mucho. 1968, ahí están las fotografías de los tanques patrullando la Ciudad de México. Ahí están los centenares de jóvenes asesinados, que fue un secreto a voces durante muchos años en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Eso lo hizo el PRI, ¿no? Lo hizo la otra cara de la derecha, que es el PRI. Y que ahora juntos, la cúpula del PRI y el PAN, les digo yo, la cúpula del PAN, quiere aprobar esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Y nos dicen en los medios, otra vez vuelvo a lo mismo, es que son las reformas que necesita el país. Eso no necesita el país. Lo que el país necesita es que se respete el marco constitucional. La reforma laboral es que va a haber más empleo. No tienen vergüenza, no hay empleo. Es que no hay lugar que no haya. Ahorita que estoy recorriendo el metro, pero cuando voy a mi distrito, o cuando voy a una asamblea, o cuando voy a una charla, no hay lugar donde la gente no me pida empleo. No importa la edad que tenga. Quien es joven porque es joven, si no entró a la universidad porque no entró, si salió porque salió, quien es maduro porque es maduro, quien tiene 40 años porque ya lo consideran viejo, quien es adulto mayor porque es adulto mayor, no hay empleo. Si meten la reforma laboral habrá empleo, menos, acaban, liquidan el poco empleo medianamente pagado que existe, porque liquidarían todo. Es el outsourcing, vamos, que no te da seguridad social, no te da vacaciones, no te da aguinaldo, no te da pensión, no te da jubilación, no cotizan al Infonavit, de por sí no consiguió un bendito crédito del Infonavit. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo por eso les digo que outsourcing, para los que no hablan inglés, quiere decir te vamos a chingar, que es acabar con todos los derechos de la gente ya. Y esa es la otra reforma que dicen que necesita el país. Pues, ¿cómo va a ser que el país necesite eso? Lo que el país necesita es empleo bien pagado. Más, les estaba comentando a mis compañeros, les gustó, mis compañeros del GT, compañeras, nos acabamos de reunir, ya vamos a empezar el 1 de septiembre el periodo, y les dije, más que un salario mínimo, lo que debería existir es un contrato colectivo de trabajo mínimo para todos los trabajadores del país, ¿no? Contrato mínimo. Esto es lo mínimo que tu empresario le tienes que dar a un trabajador en México. No solo salario, no solo seguridad social, no solo aguinaldo. Este es un paquete mínimo. Este es el piso. Si tú mejoras su contrato colectivo, mejor. Pero es lo menos que le puedes dar. Y en vez de eso, como decía mi abuelita, no tienen llenadera. Quieren pagarle 5 pesos la hora a la gente. El problema no es que le paguen 5 pesos la hora, que ya es una majadería. El problema es que llegues a tu empleo y te digan hoy 2 horas, y luego llegues al otro día y te digan hoy 3 horas, y luego llegues al otro día y te digan pues hoy regrésate porque no hay horas. Y entonces estás como la burra, la tía Cleta, pagas para que te alquilen porque ni siquiera lo del pasaje de ir, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? O sea, de verdad, porque dijeran, es que no hay riqueza. ¿Cómo demonios no va a haber riqueza? Tenemos al hombre más rico del mundo. Si repartiéramos parejita la riqueza del país, nos tocaría de 10,000 pesos por persona, incluidos los niños. Si es que los que son de familias numerosas hagan cuentas. No. Ahorita que no hay vivienda, hace mucho que no se construye vivienda popular, ¿no? Las familias viven 2, 3 familias, 4 familias en un mismo espacio como muéganos, no porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda. Si tú tienes 7, 8, 9, 10 personas en una casa, pues tendrías 100,000 pesos de ingreso. Entonces hasta te darían ganas de ponerle gusto al gusto y echarle otros 3 chamacos más para juntar los 130,000, ¿no? Pero no es así. El 90% de la gente gana menos de 160 pesos diarios. Y hay mucha gente en las pláticas que dice 160 pesos diarios, donde firmo para estar en ese 90%. Porque la inmensa mayoría de la gente gana, por supuesto, ¿no? Una verdadera miseria. Entonces, la situación es muy grave. Y las reformas que manda Calderón, o que el PRI quiere sacar adelante, que no es lo mismo, pero es igual, van encaminadas a acabar con los derechos de la gente, a empobrecer más.
hacer todavía más